Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Durante la jornada de la tarde estaremos revisando dos tipos de fenómenos asociados a desigualdades socioespaciales. En primer lugar, tendremos una mesa que abordará la movilidad espacial y su vínculo con desigualdades sociales. Y finalmente, una mesa que abordará la intervención social en el marco de conflictos socioespaciales. Para comenzar entonces con la primera mesa de la tarde, presentaremos en primer lugar a nuestros expositores. Expondrán el profesor Hernán Riquelme y el profesor Felipe Sarabia, a quienes invitamos a pasar adelante. Hernán Riquelme se desempeña como docente e investigador de la Universidad Arturo Prat, es sociólogo de la Universidad de la Frontera, máster en dinámicas de cambio en las sociedades modernas avanzadas por la Universidad Pública de Navarra, España, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General San Luis, Argentina. Sus líneas de investigación son acerca de la movilidad cotidiana, movilidad no metropolitana y patrimonio ferroviario. Felipe Sarabia es académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Biobío y profesor en la carrera de Trabajo Social de la misma universidad. Es trabajador social, magíster en Desarrollo Local y Regional y doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales. Su labor investigativa ha estado asociada a desigualdades territoriales en educación superior y desigualdades en la formación de trabajadores sociales. Damos las palabras entonces al profesor Fernando. Buenas tardes. Primero, agradecer a Felipe y a la universidad por el espacio. No hay muchos espacios donde se pueda dialogar de esta manera en la actualidad, entonces yo creo que hay que aprovecharlo harto. También discutir respecto a estos temas que son súper relevantes para las ciencias sociales. Y desde mi formación disciplinar, quizás haya cosas que pueden ser interesantes también de cruzar o de aportar para el campo del trabajo social. Entonces, un poco yo planteo esta exposición en base a eso. Acá entonces, para introducir un poco el tema, vamos a pensar la movilidad cotidiana desde lo no metropolitano, y qué bueno que este seminario sea en Concepción porque descentraliza un montón también, no todo se hace en Santiago. Y yo reivindico un poco que también se hagan cosas en regiones, donde hay mucha ciencia y también mucha necesidad respecto a las condiciones de vida de los sujetos. Partiendo entonces de esta base, adelantar que lo que voy a venir a presentar responde a tres procesos de investigación, uno vinculado con mi tesis de doctorado, otro en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Arturo Prat y también en parte un fondesis de Alejandra Lazo, que hoy día que también trabaja estos temas de movilidad cotidiana en la región de los lagos. Entonces vamos a enfocar o vamos a pensar este fenómeno en la Araucanía y también en la región de los lagos, o sea, al sur de Chile. Bien, la movilidad cotidiana, para contextualizar, no es una cuestión nueva, no es algo que se plantee desde la última década, sino que también responde al interés de las ciencias sociales desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros leemos a Simmel, ya nos damos cuenta que este sociólogo planteaba el rol de los urbanistas en la ciudad, ¿cierto? Y cómo ellos reaccionaban frente a diferentes estímulos sociales, las actitudes de reserva u otras actitudes que ya daban cuenta de cómo la movilidad era un tema de interés para los investigadores de las ciencias sociales. Ya en la década de los 60 o en los 70, esta idea o esta migración campo-ciudad también era un objeto de estudio interesante para los investigadores. Ahí hasta los trabajos de Castel, ¿cierto? De Lefebvre, un montón de aportes que comienzan a dar cuenta de cómo los sujetos se desarrollan, migran, se mueven, se desplazan por el espacio. Y ya en los 90, principios de los 2000, John Urry comienza a hablar del paradigma de la movilidad, ¿cierto? Pasar de la sociedad sedentaria, planteada por Heidegger, a una sociedad más dinámica, en clave flujo, redes, donde el ser humano, el sujeto, se mueve cotidianamente. Entonces no hay que pensar solamente, desde mi perspectiva, la movilidad cotidiana como una cuestión física. También podemos plantearle, siguiendo a Urry, desde una perspectiva virtual. Yo puedo estar, por ejemplo, en Concepción, pero puedo estar haciendo un tour vía internet por algún museo de Europa, ¿cierto? Puedo estar hablando, pensando con algún amigo que vive en China. Entonces hay varias formas de moverse que no solamente se relacionan con el transporte público, que no solamente se relacionan con un desplazamiento entre el punto A y el punto B.
Y eso es importante también para contextualizar un poco lo que les voy a meter ahora, porque los circuitos de movilidad van de la mano también con muchas categorías o dimensiones sociales. En ese sentido, entonces, el trabajo, la educación, el comercio, el ocio, el cuidado, son actividades que realizamos cotidianamente y que también, dentro de la potencia que tienen por sí solas estas categorías, van de la mano con los circuitos de movilidad. Por ejemplo, yo no todo el día soy profesor, ¿cierto? También tengo familia, ¿cierto? A veces tengo que encargarme de las cosas de mi casa, y en cada una de esas actividades que desempeño, tengo que moverme, ¿no? Y como me muevo, también es importante saber por qué lo hago, qué necesidades tengo, a qué me enfrento, cómo es esta experiencia de viaje o esta experiencia de movilidad. Y justamente entonces el enfoque que planteamos es la experiencia de movilidad desde la subjetividad, no solamente pensarla en términos cuantitativos o en términos de transporte o en términos estadísticos, que hay bastantes estudios al respecto de eso, pero lo que nos interesa es justamente pensar la movilidad desde una experiencia. Y en esa experiencia, justamente, la persona que se sube al micro, la persona que sale a comprar a la casa, la persona que va a dejar a los niños al colegio, le pasan cosas. Y esas cosas, eso que sucede ahí, es el campo de interés o el campo de acción donde la movilidad tiene mucho que aportar al respecto, desde justamente disciplinas como la sociología. En el sur de Chile, entonces, hay pocos estudios que se han planteado la movilidad en estos términos. Podemos encontrar algún trabajo justamente de Alejandra Lazo, en el norte algo de Marcelia Tapia, pero básicamente la experiencia de viaje se ha estudiado más en Santiago. Justamente ahí los estudios del INPI, por ejemplo, o la Pontificia Universidad Católica, hablan de las experiencias, pero en los territorios no metropolitanos no pasa mucho, no hay mucha investigación. Entonces, la movilidad en territorios no metropolitanos se condice justamente con la relación entre lo mediano y lo pequeño, ciudades de escala intermedia. Tenemos el caso de Concepción, Temuco, Puerto Montt y las localidades aledañas a estas ciudades de escala intermedia. ¿Qué pasa ahí entonces? Mucha gente justamente viaja de estas ciudades grandes, o medianas, mejor dicho, a localidades y viceversa. La gente de las localidades durante el día viaja también a las ciudades medianas para trabajar, hacer compras, un montón de actividades. En eso entonces, en esa relación entre la experiencia de la movilidad y la infraestructura de la movilidad hay necesidad de viajar. Y esta experiencia justamente es lo que requiere también de un tratamiento metodológico específico que nos permita conocer cómo se viaja, por qué se viaja, con qué objetivo se viaja y qué pasa en ese viaje. Y entonces nos damos cuenta y discutimos un poco con la perspectiva que intenta reflejar la ciudad como una cuestión estática, o estas planificaciones o estos mapas que reflejan la ciudad como una cuestión estática. Porque la experiencia de desplazamiento no va de la mano con lo estático. Yo puedo tener, para ser súper gráfico, puedo pensar que vivo en una ciudad como por ejemplo Concepción, pero cuando estoy viajando a localidades cercanas, esa planificación estática y tradicional de las ciudades se escapa de la lógica, porque la subjetividad atraviesa la noción del espacio, el espacio como producto material. Y ahí es donde entonces justamente la movilidad permite observar estas dicotomías o diferencias entre la división de lo urbano y lo rural, que comienza a difuminarse a medida que nosotros nos interesamos en las prácticas de movilidad, en las experiencias de las personas. En ese sentido, entonces, nosotros nos enfocamos para estudiar básicamente localidades rurales. Nos interesó, más que pensar en lo metropolitano o en la ciudad intermedia, en qué pasaba en las pequeñas localidades y qué necesidades tenía la gente de moverse para realizar sus actividades cotidianas. Entonces, hicimos un trabajo de campo en ciudades como Temuco, Perquenco, Victoria y Puyehue, en la región de la Araucanía, en la región de los lagos, y nos dimos cuenta que justamente, claro, las personas utilizan diversos medios de transporte, ferrocarril, ¿cierto? Microbuses interurbanos, pero estos medios de transporte nos sirvieron a nosotros para observar, o como medios, para observar las experiencias de movilidad. Y ya más adelante les voy a contar un poco qué metodología utilizamos y con qué sentido.
A medida entonces que aparecían en estos relatos, en estas experiencias, exclusiones, diferencias, por no tener en el espacio cercano los lugares que necesitan ellos para desarrollar sus actividades, el viaje se torna una necesidad de primer orden. Y el viaje comprendido no solamente como el tiempo que yo destino a viajar o como tiempo muerto, sino como una experiencia más dentro de la vida cotidiana. Viajar ya es una necesidad en una sociedad global, ¿cierto? Tenemos más oportunidades de viajar. El viaje es una necesidad de primer orden. Y en ese sentido, entonces comienza a aparecer la relación entre eficiencia y conexión. ¿Qué tan eficiente es el medio de transporte? ¿Qué tan eficiente es la infraestructura de la movilidad que tengo a disposición? ¿Y qué sentido tiene el entorno? ¿O cómo es el entorno donde yo habito respecto a mis necesidades? Y comienzan justamente a aparecer desigualdades de género. No es lo mismo para una mujer moverse de noche por un sitio de aso que para un hombre. No es lo mismo para un adulto mayor tener que tomar el ferrocarril que para un joven de 20 años, ¿cierto? Y un montón de diferencias que comienzan a hablar del tipo de sociedad que habitamos. Justamente estas diferencias son las que nosotros centramos nuestros esfuerzos por querer dar cuenta de ello a partir de las experiencias de viaje. Hay algunas fotos que reflejan, por ejemplo, los viajes en el ferrocarril o en microbuses, o las carreteras o los caminos por donde yo debo pasar caminando en invierno para poder llegar a conectar con otros medios de transporte. Ahí entonces, como les decía anteriormente, nos interesaba explorar la movilidad desde la experiencia cotidiana. Entonces, hay varias metodologías cualitativas que nos sirvieron a nosotros para poder encarar la movilidad desde esta perspectiva. Por ejemplo, hay una metodología que se llama sombreo, que la desarrolla Paola Girón, y también nosotros nos valemos de esta técnica de investigación con datos etnográficos para poder caracterizar y explorar la movilidad de las personas. En términos muy sencillos, esta técnica se basa en acompañar, transformarse en la sombra, como dice su nombre, de la persona que viajar con la persona, acompañarla en el viaje, imaginemos un microbús, imaginemos el tren, pero también acompañarla antes del viaje, durante el viaje y después del viaje en una jornada promedio, con el objetivo de observar, ¿cierto? Conocer cómo viaja, estar sometido al viaje en sí. Y esta técnica de investigación es muy relevante porque me permite capturar todo aquello que refleja un viaje en sus diferentes dimensiones. Otra técnica muy usada por las ciencias sociales que también desarrollamos fue la entrevista semiestructurada, la entrevista en profundidad, y también esto lo complementamos con el desarrollo de mapas mentales, que son mapas que dibujan las personas respecto al lugar donde habitan en una hoja en blanco. Ellos dibujan e identifican los lugares, ¿cierto? Los tiempos, las paradas, la ruta que hacen, y eso se coteja luego con la entrevista y se puede organizar de mejor manera esta experiencia de viaje. Todas estas técnicas cualitativas van a permitir hablar, ¿cierto?, o dar cuenta o analizar las dimensiones de la movilidad. Y en ese sentido, entonces, esta experiencia de viaje contiene muchas categorías, muchas dimensiones de la movilidad. No solamente el viaje en sí, sino que qué diferencia puede haber o qué exclusión comienza a aparecer para alguien que vive con una deficiente infraestructura de la movilidad, a diferencia de un sujeto que tiene a disposición una fuerte y necesaria infraestructura de la movilidad para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Evidentemente, en las localidades rurales, ¿cierto?, con deficiente conectividad, emergen mayores diferencias y por ende una mayor exclusión socioespacial. Y ahí es donde nosotros comenzamos a detectar que en las comunas rurales o en las pequeñas localidades, incluso de 5.300 o 400, 500 habitantes, las diferencias son mucho más fuertes. Por nombrar algún dato, en Villa del Bull, que es una comuna que queda cerca de Victoria, en la región de la Araucanía, la gente no tiene medio de transporte y debe caminar, no tiene auto particular, 5 kilómetros para llegar a la carretera y desde ahí poder tomar algún microbús que la acerque a la ciudad. Esa experiencia, entonces, desde esos 500, 600 habitantes, se vuelve significativa y se repite en muchas localidades de Chile. No es una experiencia aislada. Entonces, como no es una experiencia aislada, la mejor forma, creemos nosotros, de saber qué pasa ahí, más allá de decir, bueno, no tienen medio de transporte, es conocer cómo estas personas cotidianamente se enfrentan al desarrollo de sus actividades.
cosa que de alguna manera las políticas públicas no logran rescatar. A través de la metodología colectiva sí se puede evidenciar este tipo de desigualdad. Otra cosa que se observó, se desquizó también, tiene que ver con, más allá de la infraestructura de la movilidad, con las diferencias que se dan respecto al viaje, diferencias de género que se dan respecto al viaje. Lo comentaba y tiene que ver más con cómo el espacio urbano también ha hecho que las mujeres, ¿cierto?, tengan, y esto aparece en la entrevista, aparece en la observación, tengan cierta aprensiones respecto a la utilización del espacio público. No tienen las mismas libertades, producto por una cuestión cultural, histórica, respecto a por dónde caminar, a qué hora caminar, qué medio de transporte utilizar, sino que antes de hacerlo, muchas de ellas lo piensan 3 o 4 veces, apelando a la seguridad corporal y también mental. Y ahí es donde justamente en las pequeñas localidades se da mucho esto, porque no existe justamente una infraestructura, ya sea luminaria, medio de transporte o paraderos que permitan que las mujeres puedan utilizar el espacio público de la misma forma que los hombres. Y eso también pasa en las ciudades medianas y obviamente en la metrópoli. Bien. Primero me dijo 20 minutos, así que me quedan 3. Entonces, antes de cerrar, cerrando un poco esta exposición, quisiera esbozar brevemente 3 líneas de investigación que se abren a partir del estudio de la movilidad cotidiana. La primera tiene que ver con el desarrollo o la existencia de movilidades precarias que responden justamente a la infraestructura de la movilidad, que responden a las condiciones socioeconómicas de los sujetos y también las necesidades que tienen. Y ahí entonces, evidentemente, más allá de las dicotomías o formas particulares de experienciar la movilidad desde lo urbano y lo rural, existe esto para cada sujeto según las condiciones que tengan y según también el tipo de movilidad que desarrolle. Lo otro interesante tiene que ver con las movilidades interurbanas, que no necesariamente son cotidianas. Por ejemplo, en Puyehue o en las localidades alrededor de Puyehue, hay personas que viajan una vez a la semana a la ciudad y se demoran 9 horas en llegar a la ciudad, 8 horas en llegar a la ciudad. Entonces son movilidades no cotidianas, pero sí son muy cargadas de experiencias. Transporte multimodal comienza a aparecer, esperas largas, bajar de la cordillera a Osorno, por ejemplo, una experiencia que requiere también una lectura que escapa del lógico cotidiano, pero que sí es muy intensa en términos de experiencia. Y también va de la mano con la carente infraestructura de la movilidad. Y por último, las movilidades ferroviarias. Esto tiene que ver también con una política de quitarle piso al ferrocarril en Chile, ¿cierto?, la privatización del ferrocarril, pero que también responde a lógicas más bien culturales de la movilidad que tienen que ver con viajes comunitarios, ¿cierto?, una atmósfera de viaje que es distinta, por ejemplo, a viajar en metro, a viajar en un microbús urbano, sino que el ambiente de viaje es distinto, por ende más digestivo y quizás más cercano. Eso se puede observar en los viajes. Bien, entonces, comentar eso y básicamente señalar que este enfoque de la movilidad justamente permite conocer, no permite, más que extrapolar los casos, interesa conocer la experiencia de la persona en base a las necesidades particulares y subjetivas de cada quien. Muchas gracias. Yo voy a referirme a un tipo de movilidad espacial que tiene un alcance más macro, que es la migración interregional, o también denominada migración interna, porque regularmente cuando se ocupa el término migración uno entiende que se está hablando de la migración internacional, ¿cierto? Particularmente últimamente haitianos, ¿cierto?, venezolanos, pero en este caso me voy a referir a la migración al interior del país que concretamente realizan estudiantes universitarios.
específicamente de la región de los lagos, como una región no metropolitana, pero lo que voy a intentar hacer es enfocar, en primer lugar, reflexionar a partir de este caso concreto sobre el rol de la migración interregional por estudios universitarios en la configuración de desigualdades socioespaciales, la primera cosa, y en segundo lugar, considerar las implicancias que esto tiene para la intervención social o para la intervención socioespacial. La presentación que voy a realizar viene de mi tesis de doctorado, pero ha sido también una reflexión posterior y tiene insumos también de trabajos que he realizado con Carol y Miriam, que están por ahí, ¿cierto? Que son tesistas de la Escuela de Trabajo Social. Tres antecedentes. En primer lugar, la masificación de la educación superior en América Latina y en Chile. Durante las últimas décadas, América Latina y Chile en particular ha visto un crecimiento exponencial en el número de personas que ingresan a la educación superior y particularmente la educación universitaria. Eso obviamente ha implicado que capas de población que antiguamente estaban excluidas de este nivel educativo hoy día tienen la posibilidad de ingresar. Es lo que se denomina con los estudiantes primera generación universitaria. Eso es movilidad social, en términos, si uno lo mide en términos educativos, movilidad social ascendiente. Ahora, este fenómeno no ha sido equitativamente distribuido en términos espaciales, sino que en América Latina, en Estados Unidos y también en Chile, la distribución de la oferta formativa de pregrado es inequitativa en términos espaciales. Se concentra en algunas comunas. En Chile muy fuertemente está concentrada, algo así como un 20% de las comunas de todo el país concentra la totalidad de la oferta de pregrado en Chile. Eso implica, como contraparte, que una proporción muy alta de personas tienen que, para acceder a la educación superior, migrar interregionalmente, porque no tienen oferta en su propia comuna de origen. En Chile, más de 150.000 jóvenes migraron interregionalmente el año 2014, solamente en un año. Y de ese monto, 71% lo hizo por estudios universitarios. En ese contexto, este fenómeno a nivel mundial, no solamente en América Latina y en Chile, ha sido escasamente estudiado. No es un fenómeno que haya sido muy abordado. Y constituye, propongo yo, basado en algunos autores, que constituye una estrategia, parte de la capacidad de agencia de los sujetos como forma de distinción social en términos bourdianos, en términos de Pierre Bourdieu, una forma de distinguirse del resto. En un sentido doble. Por un lado, aquellos sujetos, estudiantes universitarios, que vienen de familias, de contextos sin educación superior previa, que se encuentran en trayectorias de ascenso social, tienen que de alguna manera migrar como una forma de distinguirse de aquellos que igual están ingresando a la educación superior pero no migran. Y en cambio las clases sociales medias tienen otras condiciones distintas a las que simplemente están ingresando a este nivel, a este estrato. Aquí yo hago la distinción no solamente como aparece acá entre migrantes y no migrantes. Esa es una distinción que aparece muy claramente en el caso de la región de los lagos. Aquellos que se quedaban a estudiar en la región tenían determinadas características, eran validados simbólicamente en cierto sentido, versus aquellos que se iban. A irse era muy valorado en términos simbólicos. Pero no solamente se da esa distinción dicotómica, sino que también entre los migrantes existe una distinción según región de destino. No es lo mismo irse a estudiar a Santiago, Concepción, Valparaíso, que son regiones metropolitanas, que irse a estudiar a Temuco, Valdivia, etc. Regiones no metropolitanas. Aquellas que son metropolitanas en general eran más valoradas. Eso da lugar a experiencias universitarias desiguales. Y ahí quiero insertar el concepto de apego al campus o apego a la ciudad, como conceptos o como experiencias en los que se despliegan desigualdades subjetivas, intersubjetivas. El apego a los lugares en general se refiere a el vínculo que los sujetos establecen con los lugares que son de carácter afectivo.
arraigo, emociones, sensaciones, sensación de bienestar, etc. El concepto de apego a los lugares es relevante por varias razones, pero aquí quiero destacar dos. Una primera razón tiene que ver con que en la medida que las personas tienen apego a los lugares, los cuidan más. Están con una predisposición positiva a cuidar de ellos. Y por otro lado, facilita un desempeño adecuado en diversas actividades rutinarias de la vida, que tiene que ver con vincularse unos con otros. El vínculo intersocial es mucho más fluido cuando hay apego a los lugares, pero también, por ejemplo, el desempeño académico es más fructífero cuando hay apego, por ejemplo, al campus universitario. Ahora bien, lo voy a leer textual, esto dice Berroeta, se conoce bastante acerca de quiénes y cuánto se apega a la gente, pero muy poco de los lugares y los procesos que generan ese apego. Razón por la cual en este trabajo hacemos énfasis en dos lugares que consideramos particularmente relevantes en la etapa de formación universitaria: el campus universitario y la ciudad. Y proponemos que la ciudad se estaría constituyendo en una especie de mediador, perdón, al revés, el campus se constituiría en una especie de mediador entre el sujeto y la ciudad, especialmente para aquellos sujetos migrantes. Y aquí, entonces, si el campus es relevante como mediador entre el sujeto y la ciudad, es muy interesante hacer el zoom en estos campos. ¿Qué características tienen? Y voy a mencionar tres tipos de campos. Un primer campus son aquellos que varios autores denominan como de élite y que dan lugar a experiencias de segregación. Segregación en todo su sentido. Cuando hay segregación del campus respecto de la ciudad y cuando hay segregación al interior del campus, lo que tenemos es que en general los sujetos desarrollan menos apego al campus y por lo tanto a la ciudad, especialmente para aquellos sujetos en trayectorias de ascenso social que tuvieron padres sin nivel educativo universitario. Aquí voy a hacer referencia, por ejemplo, a la Universidad Adolfo Ibáñez, que tenemos en esta imagen de acá. En el caso de Santiago y Viña del Mar, en ambos casos, la Universidad Adolfo Ibáñez tiene la característica de estar emplazada en lugares de difícil acceso, y lugares donde no se conecta con un entorno urbano muy poblado. Uno de los entrevistados decía, lo voy a leer textual, decía: fui distinto al común del estudiante de la Universidad Adolfo Ibáñez porque yo vivía en el centro, vivía en el barrio de Bellas Artes. Me demoraba como 1 hora y media en llegar a clases por lo menos. Siendo bombero en la primera compañía tuve la oportunidad de conocer el verdadero Santiago, de noche, gente sufriendo. La gente con la que yo iba después a clases no tenía idea. Me generaba cierta incomodidad tener que ir a estudiar y dialogar y conversar y relacionarme con gente que en mi punto de vista no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Un sujeto que egresó de un colegio particular pagado de Osorno, que finalmente se inserta en una universidad de élite, pero que considera que su entorno social, por esta segregación respecto del resto de la urbe, no tiene idea, no conoce la realidad. Y eso a él lo molestaba bastante. Por otro lado, este tipo de universidades también genera segregación al interior de los campos. Uno de los entrevistados decía: se notaba demasiado la homogeneidad socioeconómica y las diferencias de grupo por clases sociales. Entonces estaba el grupo de los que venían de bachillerato, donde había 100 personas, 150 personas de estos colegios, de élite, y el resto 150 que eran de otro grupo, no te hablaban la gente que no te conocía y que tú no te parecías a ellos. Los entrevistados relatan experiencias de desigualdad interaccional que se vive con sufrimiento a partir de emociones negativas asociadas al aislamiento social, si es que uno no provenía del entorno social predominante en este tipo de universidades. Eso no le ocurre, por ejemplo, a estudiantes que provenían de los colegios más acomodados de la región de los lagos y que finalmente migraban, cuya, en ese caso, la estrategia de migración constituye una cosa casi rutinaria. Los papás de estos jóvenes esperaban que eso fuera así porque es casi una tradición familiar. No es lo mismo en el caso de un joven que proviene de las zonas semirurales de la región de los lagos,
que el solo hecho de haber accedido a la Universidad de los Lagos, en este caso de la región, era ya un éxito. Pero para los jóvenes que venían del colegio alemán, qué sé yo, el éxito o la cosa obvia consistía en haberse insertado en universidades de élite en Santiago. Ellos no sufrían habiendo ingresado en estas universidades. Era parte de su trayectoria natural. Hay otras universidades, que aquí quiero destacar particularmente el caso de la Universidad de Concepción, que tienen otras características muy distintas, que son denominadas como universidades con diversidad social e integración. Son universidades que se integran con el resto de la ciudad, quiero ocupar el término de ecosistema universitario, y que valoran la diversidad social, espacial y cultural. Cuando se juntan ambos factores, los estudiantes en general generan más apego a la ciudad y al campus, y satisfacción en general. Eso se ejemplifica en el caso específico de la Universidad de Concepción, como les decía. La Universidad de Concepción está inserta en la ciudad de Concepción. Yo creo que es un muy buen ejemplo, no sé si habrá otro mejor ejemplo en Chile, de una universidad que se emplaza de tal manera que continúa con el resto de la ciudad como si hubiera sido planificada de esa manera. Y que además, alrededor de la universidad tiene todo un ecosistema que lo hace muy interesante para los estudiantes universitarios, porque tiene pubs, restaurantes, actividades artísticas, culturales. Los entrevistados que se referían a la Universidad de Concepción estaban muy enamorados, no solo de la universidad, sino de la ciudad. Y ahí hay algo muy interesante, porque no eran capaces de disociar la universidad de la ciudad. Por eso hace sentido para mí mi hipótesis de que la universidad es un mediador para los estudiantes universitarios entre su civismo y la ciudad en su conjunto. Por otro lado, este tipo de universidades, bueno, lo que yo mencioné acá, que no son capaces de distinguir una cosa de la otra. La evaluación que se hace de la ciudad es la evaluación de la universidad y viceversa. Y lo que está abajo también es interesante, porque en Santiago hay algunas universidades, como la Universidad de Chile, por ejemplo, que tienen características más o menos similares, pero particularmente lo que tiene que ver con la integración al interior de la universidad, al interior del campus. Un entrevistado decía, el plan común tenía un grupo de amigos que se formó medio espontáneamente en el campus, es una de las actividades de inclusión la semana anterior al comienzo de las clases, que dividen a todos los mechones en grupo y lo hacen hacer actividades. Hay programas que deliberadamente buscan generar integración, valoración de la diversidad, integración y generación de grupos. Eso es valorado por los estudiantes. Y genera una disminución de la tensión, del sufrimiento asociado a la migración. Y por último, un último tipo de universidad que es, en este caso, la universidad local, aquellos estudiantes que no migran, que denominé como universidades homogéneas y socialmente limitantes. En este caso se genera menos apego al campo y la ciudad en general hay una crítica o una cierta desazón respecto de lo que le tocó vivir al sujeto, y que tiene que ver con que la capacidad institucional de la universidad está mermada, es decir, tienen pocos profesores, poca infraestructura, etc. O sea, tiene todo en distintas dimensiones escaso. Tiene estudiantes que provienen de contextos sociales de origen homogéneos, bajos, y que por lo tanto no pueden generar un mayor capital cultural a partir del vínculo y de la interacción unos con otros, porque todos provienen del mismo entorno. Y entornos urbanos universitarios precarios, es decir, estudiantes que no tienen, como aquí sí lo hay, donde ir a generar relaciones informales después de la universidad, no tienen actividades artísticas y culturales donde asistir, etc. Eso también incide posteriormente en trayectorias marcadas por un capital social y cultural más bien bajo, porque no tienen las posibilidades de incrementar ese capital social y cultural como aquí en Concepción sí lo hay. En ese contexto, bueno, aquí hay una cita de una entrevistada que hacía referencia a un contraste entre Concepción y Osorno, cuando yo estaba en la Universidad de los Lagos, y eso era.
porque la Universidad de San Sebastián después se abrió, pero tampoco era como... Nosotros en Concepción teníamos nuestro espacio para tomarnos nuestros tragos, era como un pub donde nos íbamos a la universidad, nos juntábamos con la Universidad de Biobío, los de Conce, nos íbamos a la Universidad de Conce que tenía su auditorio, había tocata, una cultura estudiantil rica. En cambio, en la Universidad de Los Lagos sí, pero no, siempre como mini, todo pequeño. Y bueno, ahí queda claro, la Universidad de Los Lagos en nosotros se encuentra emplazada, no inserta en la ciudad, sino que bastante fuera de la ciudad y como que le estuviera dando la espalda a la ciudad. Y particularmente la ciudad parece ser que no se encuentra muy identificada con la universidad, como sí ocurre en el caso de la Universidad de Concepción acá. Quisiera plantear algunas reflexiones finales, porque esto puede parecer algo muy anecdótico, muy particular, pero yo creo que puede tener implicancias de mayor alcance. Una primera cosa interesante. Hoy día, una proporción importante de jóvenes está migrando para tener acceso a la educación universitaria. Estos jóvenes provienen principalmente de regiones no metropolitanas y de zonas aledañas a las ciudades intermedias de esas regiones no metropolitanas. Son jóvenes que vienen de contextos de no mucha educación intergeneracional de los padres, ¿cierto? Y eso puede ser que esté implicando una reestratificación espacial de las clases medias. Es decir, un grupo de población que está ingresando a ser clase media por primera vez y que ese ingreso está asociado a procesos de movilidad espacial. ¿Qué proporción de personas retorna a sus territorios de origen? No tenemos idea porque no tenemos los datos como para poder responder esa pregunta. Pero los datos cualitativos muestran que una proporción bastante alta es la que no vuelve, porque piensan, como dijo una entrevistada por otro proyecto recientemente, Concepción me dio lo que la comuna de origen donde yo vengo nunca me dio, nunca pude obtener eso. Entonces, no hay ninguna la idea de volver es una idea de retroceder, porque el ideal es un ideal metropolitano, un ideal de vida asociado a lo que la metrópolis me ofrece. Entonces ahí yo me pregunto que hay un tema de desigualdades territoriales bastante profundo en el fondo, que tiene que ver con que las subjetividades que yo me armo acerca del territorio de destino, de donde yo quiero desarrollar mi vida, no está disociada de las acciones concretas que yo realizo. Y si eso se mantiene por décadas como ha sido hasta ahora, ¿qué escenario estamos configurando en términos territoriales, interregionales o al interior de la región? ¿Tendrá eso que ver también con el despoblamiento de las zonas semirurales y rurales de jóvenes y de jóvenes profesionales que no están dispuestos a volver a esos entornos? Y ahí yo quisiera plantear que efectivamente hay una hipótesis general que yo creo que eso es así, y que es necesario desarrollar políticas públicas, mecanismos que vayan generando incentivos para que estas inequidades territoriales se atenúen. Un rol importante de esto yo creo que lo tienen las universidades regionales. Universidades regionales de regiones no metropolitanas en particular. No me refiero a la Universidad del Biobío o la Universidad de Concepción, me refiero a universidades como la Universidad de Local, la Universidad de Atacama, la Universidad de Los Lagos. Universidades que tienen una vocación regional, pero que en términos técnicos, en términos de capital humano, en términos de infraestructura, de recursos, están mermadas en términos generales. El rol de esas universidades no tiene que ver solo con los estudiantes, tiene que ver con el desarrollo de la región en su conjunto. Ahí hay una línea de política pública importante. Por otro lado, si los campus de esas universidades no están conectados con la ciudad y no se generan, el tercer punto, ecosistemas universitarios dinámicos, con actividades artísticas, culturales, pubs, restaurantes, etc., los estudiantes de todas maneras, aunque tengan la oferta, no se van a quedar. Porque la valoración simbólica que se hace de la universidad tiene que ver también con el entorno universitario. Y eso tiene una dimensión que aquí no voy a abordar, que tiene que ver con la estudiantificación, el cambio que generan, el cambio urbano que generan los estudiantes en el entorno de la universidad, que es un cambio económico, un cambio del uso de los espacios, etc.
Y un cuarto punto que tiene que ver con programas de integración de la diversidad. En mi muestra cualitativa hubieron varios casos de personas que dijeron que el hecho de haber migrado internacionalmente a una región metropolitana había sido una especie de liberación en términos de poder vivir su forma de vida libremente. Personas homosexuales, por ejemplo, que una persona en particular de Ancud, que dijo que toda su vida había estado escondido, no podía decir libremente, no podía expresarse libremente, pero en Santiago sí pudo hacerlo. Hay también un desafío en las universidades regionales no metropolitanas de promover la integración de la diversidad en el sentido amplio y de vincularse con entornos dinámicos y también de no descuidar el vínculo con sus hinterland, con las zonas de influencia de estas ciudades intermedias. Curicó con su entorno, Temuco con su entorno, Osorno con su entorno, porque si no, también estaríamos reproduciendo desigualdades a nivel intrarregional respecto de la ciudad intermedia, respecto de las ciudades, las comunas aledañas. Yo creo que hay un desafío ahí, es una intervención social en un sentido amplio, diseños de programas y políticas sociales en esta línea. Muchas gracias. Ahora, dos preguntas breves, por favor. ¿Allá? Hola, soy Carla, del primer año de trabajo social y soy de Coyhaique, queda más de 600 kilómetros, y la mayoría de los estudiantes aquí en San de la Media, creo que el 80% viaja o a Conce o al Paraíso, a Santiago, y yo quería preguntar más sobre el desarrollo personal, que obviamente tenemos, porque la mayoría del tiempo tenemos que estar en las ciudades en las que migramos para estudiar. Por ejemplo, yo puedo volver, y la mayoría de compañeros de Coyhaique que tengo, que ya se fueron a estudiar igual, la posibilidad de viajar 2 veces al año a mi casa, o sea, verano y invierno, y son 2 semanas allá. Entonces, como que igual se desprende, yo quería preguntar el tema del desarrollo de, no sé, depresión o ciertas enfermedades ya psiquiátricas puedan afectar, por ejemplo, por estar en soledad, por tener que empezar una vida diferente, un cambio brusco de ambiente, de amigos, de pensamientos. Entonces, como más eso, el cambio brusco de ciudad a corta edad puede provocar algo, puede aliviar algún tipo de depresión o algo debido a la soledad. Gracias. Hola, me llamo Camilo, soy de tercero y quería hacer como una reflexión en torno a cómo los estudiantes veían ese sentido de pertenencia diferente al de su lugar de origen, en este caso el sur. De que si esto radica más por un tema de pertenencia de las personas en torno a la cultura diferente que existe en el sur, a la cultura que existe en las metrópolis, del tipo cultural, o sea que como salir de ese lugar donde estoy yo siempre viéndolo como algo malo. Como por ejemplo se veía esa persona, no recuerdo, hombre o mujer, que era del sur, de Osorno, que decía que, claro, que había estado en una universidad y después estuvo en otra acá en Concepción, donde decía de que siempre como los chiquititos, lo poco, siempre habían actividades, pero pocas. Eso también tiene que ver con un sentido de que por qué tiene que ser algo malo, el sentido de que hay en una universidad, hayan actividades quizás minoritarias o pocas, porque quizás no existe algo más permeado en el sentido de la cultura que existe en el sur, quizás algo más arraigado a lo rural, algo más arraigado en ese sentido. Entonces me pregunté si es que el sentido de pertenencia tiene que ver, ¿cierto?, con esto de las personas, el querer ser como la cultura predominante, querer ser un ciudadano, querer pertenecer a una ciudad, estar dentro de ese cuadrante, de esa organización o esa cultura más bien arriba a lo capitalista.
En relación a la primera pregunta, en efecto, varios entrevistados hicieron referencia a depresión, sentimiento de soledad, asociado al campus, cuando los campus no cumplían con las expectativas en términos de infraestructura, en términos de permitir las vinculaciones sociales, estudiantes incluso terminaban desertando de las carreras, porque no podían soportar las emociones que implicaban insertarse en determinadas ciudades solos. Y bueno, ese es un tema de seguridad muy, muy potente. En el caso de la Universidad de Chile, por ejemplo, la gente de ingeniería tiene una semana que le llaman la semana de vacaciones. Cuando nadie tiene vacaciones, ellos tienen vacaciones porque le llaman semana de antisuicidio. Yo le dije, está un chiste. No, ¿verdad? Es porque hay una tasa muy alta de suicidio aquí en ingeniería. Entonces nos dan estas vacaciones para que no nos suiciden. Yo no lo creer, pero es un problema. Entonces eso en sí mismo es un campo de estudio que es súper interesante, que tiene que ver con las desigualdades de interacciones también. Respecto a la segunda pregunta, es un tema complicado, porque yo creo, claro, ¿por qué tendría que verse como algo malo que no tengan que Osorno, que Temuco, que